Entonces, para los que están empezando a entrar en las redes sociales, vamos a encontrar la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 15. La palabra del Señor escrita está y dice de esta manera. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con mi Señor Jesucristo a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces mi Señor Jesucristo le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Aquí dice muchos, no a todos. Y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. El otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve pues por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados no gustarán de mi cena. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor, Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por convidarnos el día de hoy a recibir este valioso e importantísimo mensaje, Padre Celestial. Gracias, Señor, háblanos con el poder y la autoridad de tu palabra, Señor. El día de hoy, Señor, como siervo tuyo, Señor, te pido, Padre Santo, que me unjas. Únjame con tu palabra, Señor. Respalda a este humilde siervo, Señor, para que este mensaje llegue a muchos corazones, Padre Celestial, incluyendo el mío, Señor. Porque te necesito a ti todos los días, Señor. Todos los días necesito de ti, oh Padre Santo. Te pido, Señor, por tu pueblo santo Israel, Señor. Por todo lo que está pasando en el mundo, Padre Santo. Te pido por este grupo, Señor. Este grupo de oración, Señor. Y por todos los que están escuchando y están congregados, Señor, a través de las redes sociales, Padre. Te pido, Señor, por todos los damnificados, Señor, de esa tormenta, de ese ciclón, Señor, del tifón, de los temblores, Padre Santo. Aquellos que lo han perdido todo, Padre Celestial. Te pedimos por aquellos que no tienen trabajo, Padre. Por aquellos, Señor, que están esclavizados, oh Padre Celestial, en el pecado. Los que están esclavizados en la droga, en el alcohol, Señor. Por aquellos que no tienen trabajo, Padre Santo. Por aquellos que están pasando fronteras, oh Dios. Porque ya no aguantan, Señor, el yugo en los que los han oprimido. Esos dictadores, Señor, que están gobernando esos países, Padre. Por eso confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu venida, oh Padre Celestial. Gracias por invitarnos a esta cena, Señor. A la cena, a las bodas del Cordero de Dios. Señor, llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos y dejamos espacio a tu Santo Espíritu para que nos hables con ese poder, Señor, autoritario. Ese poder, Señor, de tu palabra. Te damos gracias, oh Padre. Te alabamos y te bendecimos en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y todo el grupo de oración dice amén. Amén. Gloria amén. A Dios. Amén. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Dios los bendiga. El día de hoy, hermanos, es muy hermoso. Esta semana hemos estado estudiando la bendita palabra del Señor. Es el Espíritu Santo quien habla a través de este humilde siervo. No soy yo quien habla ni quien me invento las cosas, sino que el Señor me ha llamado a mí, y me ha sacado, muchos saben que me ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Andaba sumergido en el pecado,
como muchos se dieron cuenta, muchos conocieron parte de esa nefasta vida que yo llevaba anteriormente, pero después el Señor tuvo misericordia de mí, como la puede tener también de ti, hermano, hermana, para que vengas a los caminos del Señor y empieces a llevar la bendita palabra del Señor. Como dice la palabra del Señor aquí, como ese Señor, Dios, manda a sus siervos para llevar su palabra. Y en este momento, hermanos, en este momento que es de vital importancia que nosotros sepamos qué es lo que está sucediendo en el mundo. Estamos, hermanos queridos, el Espíritu Santo nos convoca el día de hoy para que nos enteremos de algo muy, pero muy importante que tenemos, no que debemos, que tenemos que saber. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Estamos hablando de una cena que estaba sentado mi Señor Jesucristo comiendo a la cena, a la mesa con otras personas, con sus discípulos. Entonces uno, el Espíritu Santo de Dios le puso esta frase en su boca, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Porque todas estas cosas Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo no digo las cosas porque es que yo quiero decírselas, no. Es porque el Espíritu Santo pone en mi corazón deciros todos estos mensajes. Pero ¿qué es lo que le dice mi Señor Jesucristo a esta persona? Le dijo, un hombre hizo una gran cena. Mi Señor Jesucristo está hablando de su Padre. Ya, dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Como dice la palabra del Señor, no es de todos la fe. No todo el mundo va a recibir este mensaje. Pero eso sí, en un sentido van a recibir el mensaje, pero van a hacer caso omiso a ellos también muchos. Pero muchos vamos a recibirlo, como lo estamos haciendo nosotros. Dice, a la hora de la cena, dice, entonces dijo mi Señor Jesucristo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo. Hermano, usted está convidado a ser un siervo de Dios. Dios en este momento está levantando hombres y mujeres y les está entregando estos mensajes, lo está llenando del Espíritu Santo para que nosotros, valerosos, valientes varones, valientes mujeres, llevemos el mensaje del Señor. Dice, venid, ya todo está preparado. Y todos comenzaron aún a excusarse. Eso es lo que está sucediendo actualmente. Y no solo los que reciben el mensaje en la calle, hermano, también hermanos en las mismas congregaciones están recibiendo el mensaje y están haciendo caso omiso de eso. Incluso ellos creen, como lo estábamos escuchando en esas hermosas alabanzas que nos compartió la hermana Alicia el día de hoy. Tenemos que, si ya tenemos la corona, ya tenemos la palabra del Señor, no dejemos que nadie nos la arrebate. Como le pasó a la reina Basti en los tiempos de Esther. ¿Qué pasó? Ella ya tenía la corona, era la esposa del rey Artajerjes. Y entonces ella, no, pues esta no me la quita nadie, yo estoy aquí en el trono, esto no me lo quita nadie. Pero una vez la llamó el rey y ella hizo caso omiso al llamado. ¿Y qué pasó? Y lo invito a que lea el libro de Esther para que se dé cuenta de algo maravilloso. Esta mujer perdió la corona, perdió el reino, la sacaron del reino. Y llegó Esther, una mujer movida por Dios, movida por el Espíritu Santo de Dios, y tomó su corona. Y la otra persona la perdió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Sacamos disculpas, hermanos, baratas. Disculpas inconcluentes. ¿Por qué? Porque dice uno, cuando tú vas a comprar algo, lo primero que haces es asegurarse de lo que estás comprando. Tú no vas a ir véndame una finca y vea, yo te mando el dinero y ya después voy a verla. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Dice, todos comenzaron a excusar. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Solamente por excusarse. El otro que dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Wow, tremendas disculpas, hermano. A veces nosotros, como este otro, los judíos, cuando ellos se casan, a pesar de que es una disculpa que verdaderamente tiene peso, ya, ellos no pueden hacer otra cosa sino que en el primer año dedicárselo a su esposa. Dice el otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Esto para los judíos. Pero aquí entramos también muchos
muchos cristianos que dicen o quieren justificar lo injustificable. No, hermano, yo no voy a la iglesia porque es que tengo que ir a trabajar, literal. Sí, como este hombre que sí, verdaderamente, yo me casé y no puedo ir porque sí, los judíos no podían ir. Obviamente uno también, como creyente, el trabajo no nos va a dejar ir a la iglesia a recibir la palabra del Señor. Son disculpas. Pero si cuando nosotros nos ponemos en manos del Señor, el Señor provee y pone en el corazón de nuestros propios jefes hacer la voluntad de Dios. Y si uno es primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, y si sobra para mi Señor Dios, porque todo es de Él y para Él. Entonces Dios pone en el corazón de tu jefe para que tú puedas venir a escuchar la bendita palabra del Señor. No saquemos disculpas, que estoy enfermo. ¿Cuántos, y lo digo por experiencia propia, cuántos de nosotros, yo que estuve enfermo con 2 cánceres, uno en el cerebro y en la sangre, cuánto no anhelaba yo escuchar la palabra del Señor? ¿Cuántos cojos, cuántos incluso hasta ciegos están en sus casas solos y no hay quien nos lleve a escuchar la bendita palabra del Señor? Y nosotros a veces sacamos disculpas para no escuchar la bendita palabra del Señor. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. Ya hemos hablado cantidad de veces del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado del anticristo, del falso profeta. Hemos hablado de Satanás, de ese poder que tiene Satanás sobre el mundo en este momento. Hemos hablado de los 7 sellos del Apocalipsis. Hemos hablado de las 7 trompetas, de las 7 sendas copas, como así se refiere la palabra del Señor. Tienen que ser demasiado grandes para referirse sendas copas de la ira de Dios. Y no solo hemos hablado también de ese sello, de esa marca, que el anticristo, este hombre que va a gobernar 7 años dentro de muy poco, porque el arrebatamiento de la iglesia va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Para que vayamos adelantando. Este señor dijo, vuelto el siervo le hizo saber todas las cosas del Señor, y enojado el padre de familia dijo al siervo, ve pronto, ve a las plazas, ve a los vallados. Y por lo último dijo, porque os digo que ninguno de aquellos que se excusaron, dice, porque ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Amén. Hermano, hoy en día vemos, hermano, con nuestros propios ojos qué está sucediendo en el mundo. Dios nos está convidando a esa cena. Dios nos está convidando al arrebatamiento, porque el arrebatamiento de la iglesia es un hecho. Dios está hablando a la humanidad de muchas maneras a través de fenómenos naturales. Ya lo estamos viendo, hermanos. Tiene que ser uno ciego para no estar viendo todo lo que está sucediendo. Pero Dios en este momento está levantando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo a llevar la bendita palabra del Señor. Está hablando a través de fenómenos naturales, como lo estamos diciendo. Dios está hablando a través de la ciencia. Está hablando a través de la NASA, a través de muchos aviondos. Y nadie quiere escuchar. Incluso Vladimir Putin y el expresidente de Rusia también hablaron de eso. Dios los está poniendo a hablar. Dios estuvo porque este hombre fue siervo de Dios de una forma u otra, Donald Trump. Como una trompeta le habló al mundo entero, siendo un hombre solo. Le habló al mundo entero. Lo puso como presidente de la nación más grande del mundo. Para que escucharan todo lo que Dios quería y hizo muchas cosas. Y Dios está hablando, hermanos. Dios está hablando también a través de conflictos bélicos, porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos va a haber guerras y rumores de guerras, hermanos. Y como dice la palabra del Señor, acompáñenme a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Guarden esta palabra en su mente y en su corazón. Es de vital importancia, hermano. Y apunten estos versículos. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice, mire quién habla. No es Dios. No es mi Señor Jesucristo, no es un ángel. No soy yo. Dice,
Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo de Dios dice claramente que en los postreros tiempos, que son estos, algunos apostatarán, algunos retrocederán de los que ya hemos escuchado la palabra del Señor, que han sido bautizados, que han sido iluminados con la palabra del Señor, van a retroceder, van a apostatar de la fe. ¿Escuchando a qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, van a guardar todas estas palabras que Dios nos ha dado a nosotros. Muchos hermanos, vemos hoy en día muchos mentirosos que incluso están tergiversando la palabra del Señor como lo hizo Satanás con mi Señor Jesucristo. Porque Satanás le habló a mi Señor Jesucristo con la palabra. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, porque escrito está. Pero que le dijo mi Señor Jesucristo, también está escrito. El diablo conoce la palabra del Señor y por eso el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y hoy lo que están muchos escuchando a muchos predicadores, a muchos pseudoapóstoles, incluso pastores, no todos. A Dios gracias. Lo estamos viendo muchos mentirosos en muchas religiones, hermanos, y muchos pastores, apóstoles, hermanos, están llevando un mensaje y están tergiversando la palabra de Dios. Cierto, harto, y muchas veces nos han engañado estos hombres ahora en los últimos tiempos, como lo dice el Espíritu Santo claramente, que eso es lo que está sucediendo actualmente. Y no nos podemos dejar engañar, hermanos. Vemos cómo estos mentirosos actualmente se han dedicado a hablar. No todos, como lo digo, gracias a Dios, pero tristemente una gran mayoría han tomado el camino de rechazar deliberada y voluntariamente, hermanos, en no hablar de santidad. Muchos pastores no hablan de santidad. Muchos no predican del arrebatamiento de la iglesia, que dicen que no, que la Biblia no está escrito el arrebatamiento de la iglesia. No han leído capítulo 14 de San Juan, en el capítulo 14, versículo 1 al 3, y lo puede llevar hasta el 6, donde él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, muchos no hablan del infierno, no hablan de la vida eterna, que ese es el mensaje que Dios le está dando a muchos hombres y mujeres, para que llevemos este mensaje de salvación, hermanos. No les hablan de la vida eterna. Solamente hablan, hermano, que lamentablemente, lo digo literalmente, no todos, a Dios gracias, pero sí muchos. Lo único que están hablando es hablando más de economía que de santidad. No les importa sino llenar iglesias y llenar iglesias. Y hablando de economía y que todo esto va a cambiar, hermano, y que va a haber un gran avivamiento y una cantidad de cosas, pero no llevan ese mensaje de santidad, hermanos. Escuchemos la palabra del Señor. Este humilde siervo, que le pido todos los días al Señor que me ilumine con su santa palabra, hermano, porque, hermano, a lo largo de la historia se han realizado, como lo estamos mirando en esta parábola de la gran cena, muchos países, y nosotros incluso hemos recibido grandes, hemos realizado grandes fiestas de bodas, de matrimonios, de todo. Ahora baby shower 1 y 2 y cantidad de fiestas, hermano, donde muchos de los convidados se sienten honrados. Nos sentimos honrados de que nos inviten a esas fiestas, hermano. Pero lo cierto, hermano, es que hoy en día, para que me acompañen y vamos a hablar de algo muy importante, el Espíritu Santo nos va a hablar de algo bastante importante, hermanos. Mateo capítulo 11. Para que nos demos cuenta, hermano, que hoy en día, hermanos, Dios nos está haciendo una gran invitación a todos y cada uno de nosotros, hermano. No hagamos oídos sordos
a esta invitación que el Señor nos está haciendo. ¿Por qué, hermano? Porque el que rechace esta invitación va a ir directico, en este momento, al infierno. Y sabemos que después del infierno hay otro sitio esperando, que es el lago de fuego. Por eso, hermanos, vamos a hablar de algo muy importante. La palabra del Señor dice, hablando del infierno, vamos a hablar del infierno, la persona que no recibe este mensaje, porque la palabra de Dios misma lo dice, llevad este evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Si un predicador, un pastor o un sacerdote no te ha hablado del infierno, es el momento de que tú sepas las características del infierno, hermanos. En el Nuevo Testamento la palabra infierno es utilizada, hermano, y se habla más que todo en el hebreo original, que es el Sheol, un sitio, hermanos, donde los mismos griegos hablaban de que ese lugar era un lugar subterráneo, un sitio oscuro, triste y sombrío, donde reinaba Plutón. Porque aquí hay que tomar muchas cosas, pero la palabra de Dios es lo más importante. Por esta razón, hermanos, los autores del Nuevo Testamento emplearon la palabra Hades. Hades, a lo que se refería, hermano, a lo que se refería el infierno. Lo vamos a ver en este capítulo, Mateo capítulo 11, versículos 23 y 24. Vamos a hablar de lo que hablaba mi Señor Jesucristo, de Capernaum. Capernaum era una gran ciudad establecida y donde básicamente mi Señor Jesucristo estableció su cuartel general. Ahí fue donde más se mantuvo mi Señor Jesucristo. Él hizo muchísimos señales, hizo prodigios, además de enseñar, más ahí que en otros lugares. Era tan importante para mi Señor Jesucristo ese sitio, esa ciudad, que incluso fue llamada su ciudad, la ciudad de mi Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, y mire cómo se refirió sabiendo que esa ciudad era la urbe, la de su ciudad, como la dice la palabra del Señor. Pero mire lo que profetizó contra ella. Dice la palabra del Señor, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Mira lo que le dice después, hasta el Hades, hasta el infierno serás abatida. Tú que tienes una Biblia, muchas Biblias hablan del infierno en vez de Hades. Entre esas, la Biblia que utilizan los católicos. No la Biblia católica, porque la Biblia católica no existe. La Biblia es judío-cristiana. Pues los católicos tienen esa hermosa Biblia y ahí dice literalmente el infierno. Dice, tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, hasta el infierno serás abatida, porque si en Sodoma, dice mi Señor Jesucristo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio, escuche bien esto, hermano, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hablando de Capernaum. Y era la ciudad de mi Señor Jesucristo. Hermano, en ese tiempo, los habitantes en las casas, en las ciudades, en los países, que rechazan el evangelio de mi Señor Jesucristo, predicado por sus siervos. Porque muchos de nosotros estamos sirviéndole al Señor. Y lo hemos dicho cantidad, lo único que necesitamos para llevar la palabra del Señor es ser llamados por el Señor. Y si tú estás en este momento escuchando la palabra del Señor, es porque el Señor te está llamando. Como lo dice ese hermoso himno, que es el himno del grupo Adonai Jireh. El Señor Jesús te está llamando. Ese es el único requisito que necesitas tú para llevar la bendita palabra del Señor. Hermano, los que no reciban este mensaje de salvación, serán juzgados con mayor severidad, más que los de Sodoma y Gomorra. ¿Qué está sucediendo actualmente en este mundo, en esta suciedad que hay hoy en día? No es sociedad, esa suciedad, que es peor que Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra, ¿qué había? Ya lo hemos dicho en varios estudios bíblicos.
una inmoralidad sexual, un homosexualismo impresionante, peor que hoy. Ya hoy esa inmoralidad traspasó las barreras, ya no solamente un hombre está contento con decir soy homosexual, sino que no, quiero ir a hacerme operar. Y lamentablemente muchos, a Dios gracias no todos, médicos, incluyendo amigos míos, trabajé en el Hospital Universitario del Valle, allá en Colombia, se han dedicado a construir, a disfrazar hombres de mujeres y mujeres de hombres, en vez de estar salvando vidas como ese juramento que hicieron, disfrazando hombres de mujeres, mujeres de hombres, incluso asesinando niños. Lamentablemente, eso es lo que está sucediendo. Pero muchos de los que estamos ahora vamos a ser severamente juzgados si no recibimos este mensaje de salvación. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, versículo 13 al 15. Dice: y si la casa fuera digna, para cuando tú vayas a llevar la palabra del Señor, esté tranquilo, entrega el mensaje solamente, hermanos, no te dé miedo. Como lo decimos nosotros los colombianos, vaya con berraquera y entregue este mensaje. Solamente entregue, lo dice. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere, escuche la palabra del Señor lo que dice, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, que para aquella casa, que para aquella persona que no reciba este mensaje de salvación. ¿Quién dice amén? Amén. Recuerden, hermanos, que es palabra de Dios. Esto no es Hollywood ni es palabra de Iván, es palabra del Señor. Si usted me acompaña, hermano, a Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la iglesia combate contra las puertas del infierno. Combate contra las puertas del infierno. Y el reino de Dios encuentra mucha oposición. ¿De qué? Del reino de Satanás. Porque esa es la oposición que nosotros tenemos. Esa es los dardos de fuego que recibimos de este villano, de este Satanás y todos sus ángeles. Y de todos los que trabajan con él. ¿Por qué? Porque Satanás está utilizando a muchas personas y lo hemos dicho hasta la saciedad. Incluso a nuestra propia familia, de la misma manera que utilizó Satanás a Pedro, cuando mi Señor Jesucristo lo reprendió a Satanás y le dijo: quítate de mí, Satanás. Eso es lo que está sucediendo, hermanos. Pero, hermano, Satanás no va a poder poner resistencia contra contra el pueblo redimido de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. A esas personas que hemos recibido a mi Señor Jesucristo en el corazón y que por más dardos de fuego que vengan a nuestro alrededor, nosotros debemos mantener siempre fieles al Señor. No importa lo que se venga, la tribulación, angustia, falta de trabajo, falta de comida, todo lo que se venga, que se venga un terremoto, que se venga un tifón, que se venga un loco a pegarte un tiro. Gloria a Dios, aquí estamos, en pie de lucha. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Dice: y yo también os digo, y escuchen bien este mensaje, escuchen bien este versículo, estos versículos, hermanos, porque verdaderamente esto es lo que el diablo ha tergiversado la palabra, ha tergiversado la verdad, ha tergiversado la verdad. ¿Para qué? Para llenar iglesias, para crear doctrinas de demonios, como lo dice claramente el Espíritu Santo, que le han metido esto a muchas personas diciendo que es que la roca en la cual se fundó la iglesia es Pedro, y es mentira. La roca es mi Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén. Dice: y yo también os digo, dice mi Señor Jesucristo, que tú eres Pedro,
Y sobre esta roca, está hablando, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mi Señor Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Incluso ese credo que tiene esta religión dice, y fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Y dice, y a ti, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y le dijo a Pedro, le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? Hermano, la Biblia que tienes en tu mano. La Biblia es que tú tienes ahí en tu casa. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí entra otra mentira. Que han agarrado este versículo que dice que como la iglesia fue fundada sobre la roca que es Pedro, que es una falacia, también le dice que es que tú tienes que ir allá a confesarte con un sacerdote. Y que lo que él desatare en el cielo, también queda desatado aquí en la tierra. O lo que desates aquí en la tierra queda desatado. Mentira, mentira del diablo. Aquí se refiere es lo que tú ates a las personas que te están escuchando. Por eso la palabra del Señor dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque así se salvarán los que te escuchen y a ti mismo, dice la palabra del Señor. Amén. Si tú le atas una mala doctrina a una persona, esa persona eso ya está atado en el cielo y esa persona se va a confesar por esa falsa doctrina que tú le des a esa persona. Por eso ten cuidado de la doctrina y de todo lo que le lleves a las personas que tienes en tu grupo. Ten cuidado. Y eso es lo que muchos pastores, muchos sacerdotes, muchos pseudoapóstoles y profetas están llevando un mensaje tergiversado de la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice claramente, apunten estos versículos, hermano, y guarden estas palabras en su mente y en su corazón. Porque no soy yo quien habla. Se siente la presencia del Espíritu Santo porque dice la palabra del Señor que donde hay 2 o 3 en su nombre, el Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros. ¿Quién dice amén? Y hay que creerlo por fe. Dice mi Señor Jesucristo. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 dice. Y le dijo mi Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Hermano, en este momento, el Espíritu Santo lo que quiere es que tú, seas cristiano o no, sepas todo lo que va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto es que el Espíritu Santo nos está hablando directamente es del infierno. El infierno. Ya luego hablaremos del lago de fuego, para que nos demos una clara idea de lo que nos está hablando el Espíritu Santo el día de hoy. Las almas de los malvados y los rebeldes que van al infierno, y nos vamos a dar cuenta de eso, hermano. Dice la palabra del Señor, el que es condenado. Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Y vamos a leerlo del 15 y el 16. Para que nos demos cuenta las almas de los impíos que mueran sin haber recibido a mi Señor Jesucristo en su corazón. Sin haberse puesto a cuentas con el soberano Dios. Estas personas van a ir directamente al infierno. Van a ir directamente al infierno, hermano. No van a ir a lo que dicen por ahí en otras religiones, que van a ir al purgatorio. El purgatorio no existe. No existe. Rosen Ratzinger lo mismo lo dijo, Benedicto XVI, y ya sabemos qué sucedió con ese papa. A la luz pública salió y dijo que el purgatorio no existía. Y sabemos qué fue lo que sucedió. Por la palabra del Señor dice en el Evangelio de San Marcos capítulo 16, versículo 15. Versículo 15 dice, hermana Alicia, ¿qué dice? Dice, y
Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aleluya. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén, gloria a Dios. La gran comisión. Esa gran comisión que le ha dado el Señor a muchos siervos, como este hombre que hizo esa cena, le dijo a los siervos, ve y lleva este mensaje, dígale que ya está preparada la cena. Y en este momento el Señor nos está diciendo a muchos de nosotros, ve y diles el mensaje que ya está preparado, yo voy a regresar, voy pues, el que ha de venir vendrá, no tardará. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Pero hermano, escuche, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, hermanos. Esto es aterrador, hermano. Guarda esta palabra en su mente y en su corazón, porque este mensaje quizás mañana va a ser demasiado tarde para nosotros, si no lo recibimos el día de hoy, ahora, en este momento, aquí. Romanos capítulo 2, versículo 15 y 16. Hermano, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Porque esto ya está escrito en nuestros corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por mi Señor Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio del Señor. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Muchos de nosotros, hermanos, incluso cristianos, lamentablemente, todavía no hemos confesado esos secretos, esos pecados secretos, que nos da vergüenza quizás decirlos delante de la gente. Pero hermano, mi Señor ya lo sabe. Mi Señor ya conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él conoce nuestros pensamientos. Él discierne todo lo que los pensamientos de nuestro corazón. De Él no nos podemos esconder, hermanos. Cualquier pecado, hermano, si usted es cristiano, hermano, y está guardando todavía estos pecados, es el momento de que tú te pongas a cuentas con el Señor. Confiesa ese pecado y deja de hacerlo. Porque muchos cristianos están tibios. La palabra de Dios misma lo dice, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a ir a un lugar de castigo, al infierno. Y así lo llama, y así se dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice mi Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 23? Claramente lo dice mi Señor. O lo dice la palabra del Señor. Porque aquí básicamente el que está hablando es Juan el Bautista. Juan el Bautista fue aquel hombre que proclamaba, llevaba la palabra del Señor con ese siervo que fue llevado con el espíritu de Elías a llevar la palabra del Señor, y ese espíritu que está en nosotros en este momento para llevar la palabra del Señor. Y no importa cómo el Espíritu Santo le diga a uno cómo decirlo, pero hay que decirlo. Dice la palabra del Señor, hablando Juan, dice, serpientes. Mire cómo hablaba Juan. Y mi Señor Jesucristo también les dijo a los fariseos, serpientes, fariseos hipócritas. Dice, serpiente, generación de víboras. Dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Está en tu Biblia. La palabra infierno está en tu Biblia. Pero lamentablemente muchos pastores, sacerdotes, no quieren hablarle a la persona del infierno porque, si les hablo del infierno, se asustan y se van. ¿Qué voy a hacer yo si necesito de aquello? Porque si no vienen ellos, ¿quién trae aquello? No, la palabra del Señor hay que llevarla y decirla conforme está la palabra del Señor, hermano. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 22, versículo 13. Ese es un lugar de tormentos, hermano, y allí mejor dicho, van a trinar los dientes. Esto va a ser desastroso, hermano. Esa es la palabra del Señor. Mateo capítulo 22, versículo 13 dice, entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pies y de manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es lo que le espera, Señor, hermano, a todos y cada uno de aquellos que reciben la palabra del Señor
Y como estamos escuchando ahora, aquellos que se convencen, oh sí, este predicador está diciendo la verdad, eso está escrito en la palabra del Señor, pero con todo y eso no se convierten a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén. Que eso es lo que tú tienes que venir aquí en este momento, hermanos. Dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 19 y el versículo 27, porque esto es para todos, no solo para el pueblo judío, sino para la iglesia, para los redimidos, para los que estamos siendo llamados por el Señor Jesucristo, por esas personas que estamos siendo sacadas de las tinieblas a su luz admirable. Recuerden lo que dijo mi Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas capítulo 19, 27. Dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos. Y es lo que dice la palabra del Señor, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Y dice la palabra del Señor en una de sus parábolas. Uy, esto no lo va a hacer el Señor, no, pero es que Dios es amor. Claro, muchos siempre hablan de que Dios es amor, pero les da miedo decir que Dios es fuego consumidor. Amén, gloria a Dios. Dios es fuego consumidor. Y a mi Señor Jesucristo, que lo mataron en una cruz, lo crucificaron como un cordero, ese mismo nuestro Señor Jesucristo va a venir con poder y gloria como el león de Judá. ¿Quién dice amén? Amén, amén. A él se le dio potestad para juzgar el mundo. Y por eso misma la palabra del Señor en esa gran comisión, en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y le puso un sello que quiere decir amén, quien dice gloria a Dios. No nos dé pena, no nos dé vergüenza, hermanos. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 8, versículo 10 y 12, dice: al oírlo mi Señor Jesucristo se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, entre todos estamos nosotros, y se sentarán con Abraham e Isaac, Jacob, en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Lamentablemente, para muchos judíos esto les va a suceder. ¿Por qué? Porque no han aceptado todavía a mi Señor Jesucristo en su corazón. Muchos, gracias al Señor, muchos judíos se han convertido a mi Señor Jesucristo. Pero de aquellos que no lo recibieron, mire esa promesa para nosotros, porque dice, muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, y tú estás invitado a esa cena del Cordero de Dios. ¿Quién dice amén? Y allá estaremos sentados con Elías, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con María, porque ella está esperando también la venida de mi Señor Jesucristo. Ella misma lo dijo, me regocijo en mi Señor, mi Salvador, porque María sabe claramente que el que salva es mi Señor Jesucristo, no ella. Amén, amén. Entiendan eso, hermanos. Por eso la palabra del Señor dice, Lucas capítulo 13, versículo 26 y 28. Dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. Recuerden lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 23, 21 y 23. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, hermano. Muchos están confundidos. ¿Por qué? Porque muchos pastores, muchos sacerdotes, muchos apóstoles, muchos pseudoprofetas están llevando mal la palabra del Señor, haciéndole entender a los demás, atándole en el corazón palabras tergiversadas de la palabra del Señor. Y eso es lo que está sucediendo. Dice, entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste.
pero os dirá, recuerden, mire lo que dice mi Señor, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros, los que no recibís la palabra del Señor, los que no recibís este mensaje, estáis excluidos, dice la palabra del Señor. Es lamentable, hermano, que muchos, no todos, gracias a Dios, estén rechazando el mensaje de salvación y no hagan lo que la palabra de Dios dice. Romanos capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, pero ira, escuche, ira y enojo, dice la palabra del Señor, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Oh, yo no necesito de eso, hermano, yo no le hago mal a nadie. Yo voy a la iglesia los domingos y llevo una propinita ahí para que el sacerdote ahí esté tranquilo. Y hermano, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Quién es la verdad? Mi Señor Jesucristo. Él lo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dice amén? Amén. Dice Romanos capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Eso es para todos, hermanos. Si tú ya te convertiste y ya recibiste a mi Señor Jesucristo en el corazón, cuida la corona. Esa corona que es para ti y solamente para ti. Recuerden que la salvación con la salvación no se juega. Muchas religiones dicen que salvo siempre es salvo. Ya te bautizaste, viene a la iglesia, eres salvo, tranquilo. Eres un borrachito, síguete emborrachando, que ya vienes a la iglesia, eres salvo. Eso es mentira. No juegues con tu salvación, hermano, porque hay un infierno y un lago de fuego esperándote. Mateo, en el Evangelio de San Mateo, dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 30. Dice aquí claramente, los siervos, los malos siervos de Dios, en la propia iglesia también serán llevados allí, al infierno. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, hermano, ten cuidado, hermano, si eres cristiano. Dice Mateo 25, capítulo 25, versículo 30, dice, y al siervo inútil, mire a ver si tú eres ese siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, amén, gloria a Dios. Para que te des una clara idea, hermano, de lo que tú tienes en la mano en este momento y de lo que tú puedes tener en la mano, que es la salvación. Miremos algo muy importante en Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23. Estamos hablando ahora, el Espíritu Santo adelanta todo, pero es hermoso cómo nos habla la palabra de Dios, corroborando que este estudio bíblico está respaldado por la bendita palabra del Señor. ¿Quién dice amén? Dice Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23, guarde esta palabra en su mente y en su corazón. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y le podemos agregar, en tu nombre no le llevamos mercadito al vecino que estaba muy mal. En tu nombre no llevamos las Biblias, en tu nombre no llevamos tratados, en tu nombre no hicimos todo esto. Le podemos poner esto. Pero mire lo que dice mi Señor, entonces les declararé, dice mi Señor Jesucristo, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Palabras de mi Señor Jesucristo. Quizás sean muy duras, pero es verdad, hermanos. Nunca os conocí.
Esa palabra conocer, la podemos mirar, hermano, que cuando dice la palabra del Señor, conocer es tener esa intimidad con Dios. Dice la palabra del Señor, y conoció a Adán y a Eva y tuvieron hijos e hijas. Tener una intimidad con Dios. Dice mi Señor Jesucristo, nunca os conocí, ni tú nunca tuviste una relación conmigo. Nunca llevaste la palabra del Señor en serio. Nunca hiciste lo que estaba escrito aquí en lo que yo le mandé a mis siervos a llevarte ese mensaje a ti. Nunca lo hiciste. Y por eso Él te va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. No nos conformemos solamente con ser oidores de la palabra, sino seamos hacedores de la palabra del Señor. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Hermano, muchas personas hoy en día, incluso cristianos, lamentablemente, muchos, y gracias a Dios no todos, pero queremos seguir en la vida, esa vida mundana, en esa vida mundana en que andábamos anteriormente, y no estamos echando mano de esa promesa de mi Señor Jesucristo cuando Él dijo, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Es bueno tener propiedades, tener coche, tener casas, bueno, las que tú quieras. Pero nos afanamos más por esas cosas que por ir a recibir la palabra del Señor. Y muchos cristianos tienen todavía en la mente eso. ¿Pero por qué? Sabiendo que incluso muchos cristianos les está yendo bien económicamente, tienen buenos trabajos y hacen casas y compran casas, venden casas y hacen de todo. Pero tienen descuidado a Dios. ¿Y por qué los malos prosperan? Incluso la palabra de Dios tenía esa idea que no es así. Que de una forma es así, pero nosotros tenemos que mirar, hermanos, que el impío va a terminar en un lago de fuego en el infierno si no lleva la bendita palabra del Señor o si no pone en práctica lo que el Señor tiene para ti. Las riquezas no son malas, el dinero no es malo. Lo malo es el amor que tú tengas por el dinero. Dice la palabra del Señor en Job capítulo 21, versículo 7 y 13, parte del 13. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen sus riquezas? ¿Cuántos cristianos todavía anhelan tener riquezas? Incluso envidian a otros porque prosperan. Porque prosperan. Y no creen en las riquezas del Señor. Dice Job, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen su riqueza? En el versículo 13 dice, pasan sus días en prosperidad. Y esto es lo que creía Job. Y en paz descienden al Sheol, al infierno. Y en paz descienden al Sheol. Job estaba equivocado en cuanto a eso. Mucho después dice, él se retracta de lo que él dice. El libro de Job es hermosísimo. No es el estudio de hoy. Pero vamos a darnos cuenta, hermano, que el dinero es raíz de todos los males, porque codiciándolo todos, muchos fueron traspasados a dolores. Pero mire lo que sucede cuando un rico o cuando una persona se cree rica y cree más en las riquezas que en la palabra del Señor. Acompáñenme al Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Hemos estudiado este capítulo. Este es un estudio, hermano, que verdaderamente no nos va a alcanzar el tiempo. Pero guárdenlo en su mente y en su corazón todo lo que el Señor tiene para ti el día de hoy. Dice la palabra del Señor en el capítulo 16, versículos 22 y 31. Aconteció que murió el mendigo, hablando de Lázaro, el rico y Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este hombre, a pesar de que era pobre, se nota aquí en la palabra del Señor que él tenía a mi Señor Jesucristo en su corazón, que tenía a Dios en su corazón. Porque fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice, y murió también el rico y fue sepultado, fue tirado allá en el hueco, fue sepultado. Incluso yo creo que le pondrían una buena lápida, le llevaron mariachis, le llevaron incluso hasta licor y joyas le pusieron allá al muerto, porque así es que a veces lo mandan allá porque era rico.
Y lo digo por experiencia propia, lo digo con propiedad. Dice la palabra del Señor. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, plural, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, dijo nuestro Padre, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No hay ningún purgatorio. Ahí no dice la palabra del Señor que hay un purgatorio. Mentira. Eso es mentira del diablo. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Este hombre está en el infierno, y mira lo que le pedía a nuestro padre Abraham. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos, al infierno, está, para que no vengan ellos al lugar. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham. Perdón. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Es una profecía que esta fue una historia de mi Señor Jesucristo contada a sus discípulos y a todos los que estaban con ellos. Y se cumplió la profecía, dijo: y si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Mi Señor Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó. ¿Y quién le ha creído en este momento? Gloria a Dios, yo lo creo. Amén, amén. Gloria a Dios que tú también lo creíste. Hermanos, hay que considerar este capítulo, hermanos. Consideremos este capítulo. Para mí, en lo personal, es el gran misterio de la muerte. ¿Por qué? Porque el rico, a pesar de que estaba muerto, estaba siendo atormentado después de su muerte. O sea que la muerte no termina, como yo lo digo cantidad de veces, en un cajón de madera, un cajón o un ataúd metálico. No termina ahí, hermano. Hermano, estamos viendo que aquí el sentido de la vista funcionaba a la perfección de este hombre que estaba en el infierno. Dice la palabra de Dios: vio de lejos a Abraham. Este hombre veía mejor que yo, estando en el infierno. Mire y consideremos esto en estos textos, que la palabra del Señor nos está hablando de que el infierno existe, hermanos. De que el infierno no va a dejar de existir, si usted lo cree o no. Y quizás usted algún día de estos va a comprender que el infierno existe, ya cuando usted es metido allá y sea demasiado tarde. Considere esto, hermanos: los muertos están conscientes y su memoria se mantiene intacta. Este rico reconoció a Lázaro y a nuestro padre Abraham. Y quizás si el vecino tuyo era un sicario, y allá te lo vas a encontrar. Hey, parcero, ¿cómo estás? Yo no, aquí estoy atormentado, me imagino que le dirá. Porque se va a acordar de todo eso, hermanos. Los muertos conversan entre sí, hermano. El rico conversó con nuestro padre Abraham, estando en el infierno. Consideremos todo esto, hermano. El sentido de la audición también funciona a la perfección. Este hombre, estando en el infierno, escuchó la voz de nuestro padre Abraham. La vida no termina en un cajón, en un cementerio, hermanos. Los muertos, hermanos, pueden recordar lo que fue su vida en la tierra. ¿Por qué? Porque Abraham le dijo: acuérdate, hijo, que tú recibiste los bienes en vida, y Lázaro también los males. El tormento es tan terrible, hermano, que ese hombre, estando en el infierno, pedía misericordia. Pero es demasiado tarde. Si tú no pides misericordia ahora, en este momento, allá va a ser demasiado tarde, hermanos.
Ese hombre en el infierno, a pesar de que estaba muerto, él sentía calor, tenía demasiada sed, porque le dijo que moje la punta de su dedo en agua para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Estamos viendo esto, hermanos. Ese hombre le pedía al rico, a nuestro padre Abraham, a gritos, una gota de agua, hermanos, estando en el infierno, atormentado allá. El tormento es tan terrible que, hermano, ¿qué más podemos pedir allá? Misericordia, hermanos. Pero, hermano, va a ser demasiado tarde, hermanos. Este hombre sentía mucho calor. Los muertos, hermanos, en la condenación no desean que ningún familiar tuyo llegue allá. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo. Te pido, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo a mi esposa, porque tengo a mis hijos allá, porque tengo a mis padres, tengo hermanos, para que le diga al parcerito mío que no venga para acá. Y todavía estamos siendo engañados, hermano, que es que nosotros mandando a hacer misas, rezos, ruegos por un muerto lo van a sacar del infierno si es que murió en un accidente de tránsito borracho. O quizás estaba haciendo un robo, un atraco, y entonces la policía lamentablemente le tocó que matarlo. Y todavía hay mucha gente todavía haciendo misas, llenando a las iglesias de dinero, mandando a misas, para sacar a su ser querido de allá, como lo hacían en 1517 cuando la reforma de Martín Lutero, que vendían indulgencias. Claro. Si a ti te dicen que el infierno existe y que tu esposo, tu hijo se fue para allá, tú vas a dar todo lo que tienes por quererlo sacar de allá. Hermano, y eso es mentira. La palabra de Dios nos dice que allá no lo va a sacar nadie. Dice, además, entre ustedes y nosotros hay una gran cima, de manera que todos los que estén allá no pueden pasar para acá, ni los que estén aquí pueden pasar para allá. ¿Quién dice amén? Démonos cuenta, hermano. Recuerden, hermano, que esto es lo que la palabra de Dios nos quiere decir el día de hoy con respecto al infierno. Nosotros somos seres, hermanos, que estamos compuestos de un cuerpo. Que en nuestro cuerpo habita un espíritu y un alma. Que el espíritu es de Dios, no se lo quita a nadie. Mi Señor Jesucristo mismo dio ese ejemplo cuando murió en la cruz. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su cuerpo fue sepultado porque la palabra de Dios misma lo dice. Polvo eres y al polvo regresarás. En polvo te has de convertir. Pero el alma, hermano, el alma tú le buscas el camino. Mi Señor Jesucristo, siendo el hijo del Dios Altísimo, Él descendió allá y al tercer día resucitó. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. ¿Quién dice amén? La palabra de Dios misma nos lo dice a nosotros. Escucharlo todo. No importa de la religión donde venga, escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y nosotros estamos reteniendo eso para que tú, si estás metido en esta religión, te des cuenta de que el infierno sí existe, hermano. El infierno es enorme, hermano. Ahora el infierno es un lugar de tormentos, hermano. Usted en el infierno verá el infierno, olerá el infierno, respirará el infierno, oirá el infierno y sentirá el infierno. Entienda eso, hermano. Pero este es el momento de que tú vengas y te pongas a cuentas con mi Señor Jesucristo. Para que obtengas esa salvación y la guardes en tu mente y en tu corazón, hermano. Porque lamentablemente muchos de los que predican la palabra del Señor están más condenados que los que están afuera. Porque la palabra del Señor misma dice que el juicio empezará por la casa del Señor. Y si el justo a duras penas se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? Lamentablemente, muchos, digo muchos porque gracias a Dios no todos, pastores, incluso ni sus hijos le creen a ellos por la misma vida de inmoralidad y de mentira que llevan. Muchos hijos de pastores están más perdidos que ellos mismos. Muchos de los que llevamos la bendita palabra del Señor, lamentablemente nuestros propios hijos, nuestros padres, no quieren creer la palabra del Señor.
Y lamentablemente se los decimos porque la palabra de Dios lo dice, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Yo soy católico, yo ya estoy bautizado. Sí, pero cuando estabas pequeñito, ¿creíste? Tú ni siquiera te diste cuenta que te bautizaron. La palabra de Dios dice que llevar este evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Amén. Amén, gloria a Dios. Este mensaje es para ti, hermanos. Y podemos pasarnos toda la tarde aquí llevando la bendita palabra del Señor. Pero para que nos demos cuenta qué es lo que tiene Dios preparado para nosotros. Vamos a ir a la palabra del Señor en el Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 7, y vamos a leerlo al versículo 13. Para que nos demos cuenta, hermanos, si están sucediendo cosas, hermanos, para que seamos dignos de escapar de todo lo que sobrevendrá sobre toda la faz de la tierra. Esto apenas está empezando. Esto apenas es principio de dolores, como dijo mi Señor Jesucristo. Es principio de dolores. Esto no es nada comparado con lo que viene, hermano. Pero si tú quieres escapar, hermano, escapa ahora, este es el momento. Deja de deleitarte, entre comillas, en el pecado, hermanos. Bien, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 3, versículo 7, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estamos hablando aquí de una iglesia, la palabra del Señor dice de unas iglesias que actualmente ya no existen. Pero recuerden, hermanos, que la palabra de Dios misma dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién dice amén? Nosotros somos templo del Espíritu Santo y la palabra del Señor te está hablando en este momento. Escribe al ángel en la iglesia de Olmedo. Escribe al ángel en la iglesia de Mariano. Ponle tu nombre, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice, escribe al ángel en la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser cristianos. Dice la palabra del Señor, a los que se dicen ser judíos. Y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Quién dice amén? Amén. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es que los otros están desesperando. No, yo siempre he dicho que viene y que viene y que viene. No, pero dice la palabra del Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí está hablando de los moradores de la tierra, no a la iglesia. Él nos va a rescatar el arrebatamiento de la iglesia. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice, al que venciere, yo lo haré columna. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nuevo nombre. Dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a todos y cada uno de nosotros. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque tú eres templo del Espíritu Santo del Señor. Hermanos, la palabra de Dios no miente, hermanos. Consideremos esto. Consideremos que el Señor te está llamando. El Señor Jesús te está llamando. Él quiere la salvación para todos y cada uno de nosotros, hermano. Y podemos mirar, hermano,
que a lo largo de la historia se han realizado estas fiestas, hermano, pero nosotros estamos invitados a venir a las bodas del Cordero del Señor, a las bodas de mi Señor Jesucristo. Es fácil, hermano, solamente tenemos que hacer eso, confesar nuestros pecados, venir al Señor. Dejemos esas mitologías griegas, esas mitologías que el mismo Pablo desbarató. Y si vamos, me acompañan a Hechos 17:23. Los griegos eran dados a las imágenes, a los ídolos. Y al igual que los griegos, los romanos, estos que están en Aja, dicen que son cristianos, no, pero esa iglesia llama supuestamente la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por ahí nunca dice cristiana. Hablan de mi Señor Jesucristo. Y como dice la palabra, en su nombre hicieron muchas cosas, y en su nombre hicieron muchas cosas, pero dejaron de hacer lo otro. Y siguen con el tema de las imágenes. Dice Romanos, Hechos, capítulo 17, versículo 23, dice, porque pasando, Pablo entró ahí a Grecia, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, mirando todos los ídolos que ellos tenían allá, dice, mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba una inscripción, dice, al Dios desconocido. Los griegos también habían escuchado del Dios desconocido, pero como no saben cómo es, no sabemos cómo es Dios, no sabemos cómo es Él, entonces solamente pusieron ahí una inscripción y dice, esta inscripción es al Dios desconocido. Y dice Pablo, dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio, es al que nosotros anunciamos en este momento. El apóstol Pablo con esto desbarató esa mitología griega de Neptuno, Plutón, de Zeus y todos los que ya conocemos, los que alguna vez conocimos la revista de Calimán. ¿Ya? Para que nos demos cuenta de eso. Pablo desbarató todo esto, hermanos. Y la palabra de Dios misma en Romanos 10, capítulo 9, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, hermano, venimos, confesémosle al Señor. A ese Dios desconocido que sabemos que no sabemos cómo es, pero sabemos que Él está allí. Está aquí con nosotros, donde hay 2 o 3, Él está reunido con nosotros. Dice que si confesares con tu boca que mi Señor Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién dice amén? Amén. Es, hermano, importante creer todo esto. Créalo porque es así, hermano querido. Hoy en día, hermanos, Dios nos está invitando a todos a aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, como nuestro Señor y soberano Señor, como el Salvador del mundo, ese que murió en la cruz, el que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos invita a participar de la boda del Cordero, como lo menciona la palabra del Señor. Pero como esta parábola, la que hemos, esa gran cena, los que se empezaron a excusar, hermanos. No rechacemos este banquete, no rechacemos esta invitación que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros el día de hoy, hermanos. No pongamos por delante, hermano, nuestra vida laboral, hermano, nuestra familia. No pongamos por delante nuestros proyectos, hermano. No abandonemos lo que verdaderamente necesitamos en nuestras vidas. Porque verdaderamente lo digo, que si no fuera por la palabra del Señor, yo ya no quisiera estar en este mundo. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién dice amén? Amén. Este es el momento de venir y participar en esta cena. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, hermanos. Nosotros, todos y cada uno de nosotros, vamos a vivir eternamente. Vamos a participar de la vida eterna, todos y cada uno de nosotros. Pero la pregunta es,
¿Dónde quieres estar tú eternamente? ¿Al lado de mi Señor Jesucristo o en el infierno? Esa es la pregunta, hermano, que el Espíritu Santo te hace en este momento. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar por el pueblo de Israel. Oremos por el pueblo de Israel. Oremos por todas esas personas que, damnificados, que han perdido, lo han perdido todo. Oremos por esas personas que siendo creyentes lo han perdido todo, pero no han perdido la fe en el Señor. Oremos por esas personas que han perdido su trabajo, que de un momento a otro nos hemos quedado sin trabajo, pero con fe creemos en el Señor. Amén. Oremos por aquellas personas que están buscando trabajo en este momento. Por aquellos que están esclavizados, hermano, en el síndrome de la desobediencia. Que están esclavizados, hermano, en la pornografía. Que están esclavizados en el licor, en la droga. Aquellos que están esclavizados en las mentiras. Que cada día no paran, a pesar de que son cristianos, son mentirosos. Recuerda que la palabra de Dios misma lo dice, que allá no entrarán los mentirosos, los borrachos, ni los maldicientes. Oremos por todas estas personas que se están yendo de los países y que están dando el todo por cruzar una frontera, arriesgando sus propias vidas, arriesgando a sus propios hijos, porque los están trayendo, porque no los quieren dejar allá en sus países, porque incluso las mismas familias de nosotros ya no quieren tener a nadie en sus casas, porque la palabra de Dios misma lo dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Ya nadie siente amor por nadie, ni un hijo por su madre, ni una madre por su hijo, ni una esposa por su esposo o un esposo por su esposa. Ya eso ya se está acabando. Oremos, hermanos, por aquellos policías, hombres y mujeres, por esos hombres y mujeres que trabajan de bomberos, por los que trabajan en los hospitales, por los que arriesgan su vida, a pesar de que las pandemias, a pesar de que los mismos presidentes están dañando, están cambiando las leyes de los mismos países. Y a un policía ya básicamente, a pesar de que tiene un arma en el cinto, está saliendo desarmado a la calle, porque verdaderamente si agarran un delincuente en la calle, cuando lo llevan allá, los jueces solamente reciben un dinerillo y lo tiran a la calle otra vez, sabiendo que le están enviando un enemigo al que los capturó en la calle. Oremos por esas personas que están siendo ultrajadas, aquellas personas que le están levantando falsos testimonios solamente para dejarlos sin trabajo o para quitarles la honra. Pero confiemos en el Señor. Oremos por nuestras familias. Oremos por la familia de mi hermana Alicia Quiñones, por todos mis cuñados, por todas mis cuñadas, un saludo muy especial, por nuestros hijos, por Ramón, por Lili, por Roxana, por Alex, por vuestro papá, por Jesús Guizar allá en México, un saludo muy especial. Oramos también por Iván Camilo, mi hijo, te amamos mucho, Camilo. Oramos también por tu mamá, Teresa Escobar, por William, por tu hermano, por toda tu familia. Oramos por la familia de nuestro hermano Mariano. Oremos por su esposa, por sus hijos allá en México, por todos los compañeros, amigos que él tiene aquí, por todos sus familiares, primos, allegados a él, porque desde lo más profundo de su corazón él siempre pide por todos y cada uno de vosotros allá en México, en su pueblo natal, al cual él desea algún día regresar, a veros y todos, a cada uno de vosotros, y darles un abrazo, al igual que este humilde siervo. Oremos por la familia del hermano Olmedo Hidárraga, por su esposa, por sus hijos, por sus nietos, por sus hermanas, por sus hermanos allá en Colombia. Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros.
Oramos por Judy. Un saludo muy especial, Judy. Gracias por todo lo que haces. Porque Dios te está utilizando, pero Dios quiere que vengas a Él. Que te entregues a Él de lleno, antes de que sea demasiado tarde. Oramos por Mireya, por Carlos Arias, por Luis Amparo allá en Texas, por toda nuestra familia allá en Versalles, por la familia Salazar Rincón, un saludo muy especial, por la familia de Jorge el Mellizo y todos sus hermanos, toda su hermosa familia, por toda la familia Giraldo Posada, llamada Los Pateperros. Me siento orgulloso de ser parte de esa familia tan preciosa. Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Un saludo muy especial por nuestra familia allá en Cali, por mi tío Javier, por mi tía Elvia, por los primos, por mi tía Gena Harina allá en España, por mi tía Pola allá en Belén de Umbría, mi tía Amparo allá en Panamá, y a mis primos y primas, por mi tío Alejandro y mis primos y primos allá en Alcabuco, por mi tía Ligia. Dios te bendiga, tía, te amo mucho. Tú sabes que para mí siempre has sido como una segunda madre. Dios te bendiga. Un saludo también para mi primo y toda su familia. Un saludo para ti y mi mamá allá en Corinto, Cauca. Para ti, Olmedo, para todos y cada uno de mis hermanos, Milton. Un saludo para ti desde aquí, de todo el grupo allá en Cali, y a tu hermosa esposa. Para toda nuestra familia en España, para mi hermana Yané, para Mónica, para todos allá en Grañé, en Huesca. Dios los bendiga. Toda nuestra familia en México, en Venezuela, para José Luis, Callita. Sabemos que estás en serios quebrantos de salud, pero sabemos que tú confías en el Señor y que eso es lo que más anhelamos nosotros los creyentes, de que el Señor o suene la trompeta o venga por nosotros o nos lleve de alguna manera. Dios te bendiga también a ti, todos, por la familia Díaz Reyes, por Claudia Tobar. Dios te bendiga, que siempre escuchas nuestros mensajes a través de las redes sociales. Jenny allá en Sevilla, España, también Jenny allá en Cali, Colombia. Dios te bendiga. Por nuestro hermano Diógenes Correa, Dios te bendiga. Gracias por esos hermosos mensajes todos los días. Oramos también por ti, Heriberto. Dios te bendiga, por tu hermosa esposa y toda tu familia allá en Los Ángeles, California. Vamos a orar y seguimos siempre orando por nuestro pueblo, ese pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Tenemos también a Rubén y su hermosa esposa allá en Madrid, España, por la hermana Magda Maldonado y sus hijos. Dios la bendiga, y todos sus colaboradores. Por la hermana Altagracia y su amado esposo, ese fiel esposo allá en México. Dios te bendiga, para ti y toda tu familia. Entre esos el hermano Homero, el pastor Homero. Dios te bendiga, y a toda la congregación allá en Hayward, California. Por la familia Higuita, por la familia de la amada Amanda Orejuela, por Germán Alzate, por Eber Rojas. Hermanos, hay muchos por quien orar. Por la prima Ana allá en Bogotá y toda su familia, por todos mis primos de la familia Castrillón. Dios los bendiga. Un saludo para todos. Oramos siempre, siempre por todos y cada uno de vosotros. Oramos por todos los enfermos, por todos los que tienen cáncer, porque sabemos que es difícil pasar por esta situación. Yo ya tuve el cáncer y por la misericordia del Señor estoy sano totalmente. Oramos también por todas aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos. No es fácil ver marchar un ser querido. Es muy difícil llenar ese vacío que estas personas que marchan dejan en nuestro corazón. Y por eso en este momento oramos por todas y cada una de esas familias que han visto marchar a sus seres queridos, y quizás aquellos que tienen esas personas enfermas y que pronto van a marchar. Oramos por ellos, oramos por tu familia, por tu mamá, Filomeno. Dios te bendiga, siempre estamos orando por todos los enfermos. Oremos. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, hablo en nombre de todo el grupo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que escuche, Señor, estas plegarias, Señor. Escuche, Señor, y apunta estos nombres, Señor, en ese libro, Señor, que tú tienes allá, Padre Celestial, para que estas peticiones, Señor, que hemos elevado hacia ti, Señor, lleguen, Señor,
y llamen tu atención, Padre Santo, y tú digas, sí, Señor, sí, sí, las voy a tener en consideración, Señor. No somos dignos de eso, Señor, pero te lo pedimos de todo corazón, Padre Santo, porque estamos sufriendo, estamos implorando, oh Padre Santo, que vengas pronto, Señor. Ven pronto, Señor, no tardes más. Ven a nuestras almas, Señor. Ven, llévanos, sácanos de aquí, oh Padre Santo, porque, Señor, eso está terrible aquí, tú lo sabes, Padre, y eso que es principio de dolores, como lo dijo tu amado Hijo, Padre Santo. Gracias por este mensaje, Señor. Ese mensaje se ha entregado, Padre Santo. Ya depende de ti, Señor, que ese mensaje, Señor, dé su fruto. Y que esa palabra no llegue a ti vacía nuevamente, sino que haga, Señor, el propósito para lo cual tú, oh Padre Celestial, la has enviado, Señor. Te pedimos por todos y cada uno de los que te hemos nombrado, Señor, y por esas personas que quizás no te hemos nombrado el día de hoy, oh Padre Celestial. Señor, bendice estos alimentos que vamos a tomar el día de hoy. Bendice a esos hombres y mujeres que en el campo arduamente trabajan, Señor, para que estos alimentos lleguen a nuestra mesa. Bendice esas hermosas manos que los preparó, Señor. Gracias por ese alimento espiritual, Señor, y por ese alimento físico que vamos a tomar. Gracias te damos, poderoso Dios. Por eso, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, oh Padre Santo, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice amén, gloria a Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden, hermanos, que si el arrebatamiento de la iglesia viene y tú te quedas, no vayas a decir que no lo sabías. Le amamos mucho, un saludo muy especial para mi hermana Yané allá en España. Feliz cumpleaños. Te amamos. Dios te bendiga. Amén.